Amén. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos en este lugar? Amén. ¿Están seguros? ¿Y cuántos hijos de Dios obedientes hay en este lugar? Recién cantábamos con Bernie, con Alejandra y con el grupo de adoración. Decimos sí a tu voluntad, decimos sí a un montón de cosas, decimos sí a la voz de Dios y a su guía, pero ¿realmente le decimos sí al Señor en todo aquello que nos pide? El mensaje de hoy es para la iglesia. Como ya el pastor hizo el llamado, son todos hijos los que están aquí hoy, hayan pasado adelante o no, hicieron la oración. Y la palabra que quiero compartirles hoy está en Jeremías 29:7 en adelante y se llama el mensaje llamado ineludible, transformando la sociedad en cual vivimos. ¿Cuántos saben que tenemos un llamado? Todos tenemos un llamado. Aparte del llamado de Dios que tenemos como hijos, de ser bendición, canales de bendición, de transmitir el mensaje de salvación que en algún momento nos alcanzó y nos hizo hijos de Dios, ese es nuestro principal llamado, el más importante, ser canales de bendición a otras vidas, llevando el mensaje de salvación y de vida eterna. Por eso la importancia de lo que decía Lili de la semana que viene, del domingo que viene, de tener una siembra especial para las naciones, a través de la vida del pastor Satirio. Cada vez que vos sembrás y cada vez que vos diezmás, le estás diciendo al Señor, Señor, yo confío en ti, como la fuente de toda provisión para mi vida y para mi familia. Amén. ¿Lo creen? Y cada vez que vos sembrás en las naciones, estás diciéndole al Señor, Señor, tal vez yo no puedo ir a la India, a Bután, no puedo ir al África, donde sea, pero mi semilla llega, mi ofrenda llega. Es algo que con mi esposa decidimos hace varios años atrás y todos los años hacemos una siembra especial con un monto fijo que lo duplicamos al 100% el año pasado y este año. Y Dios nos bendice muchísimo, porque cuando damos, Dios nos bendice. Cuando aprendemos a sembrar, la cosecha siempre vuelve, pero vuelve al 100%, vuelve multiplicada. ¿Sí? Aunque ese no es el tema del mensaje, está relacionado al ser obedientes al llamado de Dios a nuestra vida. Aparte del llamado de Dios de ser bendición, hay un llamado que como hijos y como iglesia tenemos a ser transformadores de la sociedad en la cual vivimos, de nuestra ciudad y de nuestra nación. ¿Sí? Y ese es un llamado muy fuerte. ¿Cuántos se acuerdan de ahora hace unos días estuvimos en el 25 de mayo orando por nuestra nación, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Muchos participamos desde los distintos lugares del país orando por nuestra nación. Se juntaron cientos de miles de personas en todo el país, en las distintas plazas de las ciudades, orando por el país. Pero un país no se cambia solamente con oración. Es una etapa. Hace unas semanas atrás hubo un evento importante. Todo el país se levantó en contra de una ley y un dictamen de la Suprema Corte de Justicia. ¿Se acuerdan? Todo el país se movió. Le pregunto yo a ustedes, ¿cuántos hijos de Dios hay en la Suprema Corte? Ninguno, porque son solamente 3 personas que definen las máximas leyes del país y dictaminan. O 5, me dice el amigo. Pero de esas personas no hay ninguna que sea hijo de Dios. ¿Cuántas personas tenemos, vamos a la ciudad, en el Consejo Deliberante de la ciudad?
Ninguna. ¿Cuántos intendentes? ¿Cuántos diputados? ¿Cuántos gobernadores? Entonces eso es un llamado de Dios a la iglesia a mirar un poco qué estamos haciendo. Jeremías dice en el 29:7 en adelante, trabajen en favor de la ciudad y pídanme a mí por ella, por el bienestar de ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. Y el pasaje sigue más adelante en el 10, dice, el Señor dice, cuando se cumplan a Babilonia los 70 años, actuaré en favor de ustedes y le cumpliré mi promesa favorable de hacerlos regresar a este lugar. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo el Señor le afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo lo escucharé. Me buscarán porque me buscarán de todo corazón. Amén. Hasta ahí el pasaje. La palabra nos dice que debemos trabajar en favor de la ciudad. No solamente orar, sino interactuar activamente con roles de acuerdo a donde Dios nos puso. De acuerdo al trabajo, la profesión, la actividad que estamos desarrollando, debemos ser canales de bendición ahí, pero también afectar la sociedad. ¿Sí? Oramos por el mensaje. ¿Qué les parece? Por la palabra de Dios. Cerramos los ojos un momento y declara conmigo. Amado Padre, te doy gracias por tu palabra. Sabemos que ella es viva y eficaz. Y hoy yo me declaro tierra fértil para tu palabra. Abre mis oídos espirituales para que tu palabra se afirme en mi vida y pueda dar fruto conforme a tu palabra para la cual ella es enviada a mi vida hoy. En el nombre de Jesús me declaro una vez más tierra fértil para tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos en estos pasajes que nos hablan claramente de una actitud muy activa que debe tener el pueblo de Dios con la comunidad en la cual vive. Hace unos años, varios años atrás, había una situación que decía, Cristo viene, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y había un ministerio muy fuerte, que hasta ahora creo que sigue trabajando, y como Cristo ya venía, nadie hizo más nada. Nadie trabajó, nadie se capacitó, nadie estudió, y quedaron esperando la venida del Señor, y hubo generaciones enteras de jóvenes y personas que no se capacitaron y no se prepararon para incidir y afectar su ciudad. Sabemos ciertamente que Cristo viene, pero mientras Cristo viene, debemos trabajar por el bienestar de la ciudad en donde estamos, interactuar con ella y bendecirla. Y dice en el 29:5 de Jeremías también dice, construyan casas y establezcanse, planten árboles frutales y coman de su fruto, cásense, tengan hijos y hijas, que ellos también se casen y tengan hijos. ¿Cuántos se quieren casar o cuántas se quieren casar? Hay varias manos, algunas medio tímidas, otros medio osados. La palabra nos está diciendo que debemos seguir creciendo y fortaleciéndonos como hijos de Dios y como pueblo en la medida que vamos interactuando con la sociedad y trabajar en el bienestar de la ciudad. No porque somos hijos de Dios que dice que no somos de este mundo, debemos actuar como extraterrestres, sino ser bendición donde quiera que estamos. Se desprende 3 principios de esta palabra. Una acción integral, que es, como decíamos recién, es trabajar por el bienestar de la ciudad donde vivimos. Y cada vez que tú trabajas activamente por el lugar donde estás, ¿qué produce? ¿Qué produce cada vez que vos trabajas activamente por un lugar donde trabajas, donde te desenvolves,
donde pones empeño, ¿qué produce? Frutos, avance, crecimiento, mejoría. Sea el lugar donde estés, sea una oficina, sea un comercio, sea un estudio, en el lugar donde estás, tú estás involucrado con la tarea y siendo parte activa, bendiciendo el lugar, realmente eso produce fruto y avance, crecimiento. El segundo punto que se desprende de estos pasajes es una oración estratégica, una oración con la guía y la sabiduría que viene del Espíritu Santo, sabiendo claramente qué es lo que está oprimiendo mi ciudad y mi nación. Es lo que se hizo el 25 de mayo, una oración estratégica para afectar los ámbitos espirituales. Y el tercer punto, una visión nacional, una visión de reino, qué es lo que realmente Dios quiere para mi nación. Y dice la palabra que Dios tiene planes de bien, de bendición, que todos conocemos el pasaje, que siempre lo aplicamos para nosotros nomás, pero es para mi nación. Dios tiene planes de bien, de bendición para nuestras vidas, para nuestra ciudad y para nuestra nación. Dios anhela bendecirnos, pero anhela un pueblo activo, involucrados. Y hay 7 áreas, 7 montes, como lo diría el pastor Johnny Enlow, que habla en uno de sus libros, donde la iglesia ha perdido relevancia y donde ha dejado de actuar por muchos tiempos. Si ustedes ven el ejemplo de Estados Unidos, es un país con una base muy firme cristiana desde su nacimiento, pero desde que se empezó a alejar de la palabra de Dios, fue cambiando su sociedad y fue afectando toda la cultura social del país. Y hay 7 lugares que dice este pastor, que es americano, justamente donde la iglesia de Jesucristo debe retomar su lugar de privilegio. Y uno es el monte de la comunicación. Y lo llamamos monte porque son montes a conquistar, son lugares a conquistar. ¿Cómo ven ustedes los medios de comunicación? ¿Cómo ven las noticias en los medios? ¿Ven noticias? ¿Sí? ¿Cómo están? Convulsionadas. Generalmente enfocan todo en lo negativo, en lo destructivo. Ustedes muy pocas veces pueden ver una noticia donde resaltan un valor y algo bueno. Y si mirás varios canales o varios medios, generalmente se contraponen entre ellos, donde vos muy difícilmente podés saber la verdad. Los medios de comunicación son algo que debemos recuperar como iglesia, orar por ellos, pero también no solamente orar, sino preparar a nuestros jóvenes para que sean realmente una herramienta poderosa en ese lugar. Gente que sean locutores, que sean profesionales de los medios de comunicación, que lleguen a esos lugares y sean bendición ahí. ¿Sí? No solamente en la iglesia, sino afuera. El otro monte es el gobierno. ¿Conocen el monte de gobierno? ¿A alguno le gusta la política? A mí también me gusta la política. La política es una de las herramientas más poderosas para bendecir una ciudad y una nación. El problema es que se desvirtuó tanto por los políticos corruptos y por gente que no teme a Dios, que toman decisiones basadas en sus conceptos y no la guía de Dios. Gracias a Dios, no todos son así, pero debemos cambiar ese concepto de que la política es mala, la política es buena. Y necesitamos guiar a nuestros jóvenes para que sean también capaces de prepararse y capacitarse para incursionar en esos ambientes donde necesitan gente de valores y principios inalterables que puedan bendecir una nación. José fue uno de ellos y la palabra nos muestra que él se preparó, se capacitó durante su vida y a pesar de ser vendido como esclavo, de estar en la cárcel, él nunca se olvidó de los sueños que Dios le dio
Y cuando él llegó a ser el segundo hombre más importante de toda la tierra, él bendijo a toda la nación de Israel, porque él tenía en claro su propósito. Entonces, cuando vos tenés en claro tu propósito como hijo de Dios, Él puede abrir puertas para que vos estés en lugares estratégicos para bendecir tu nación, tu ciudad. Eso necesitamos ver. No que la política es mala, sino que aquellos que a veces gobiernan no están guiados por Dios. Y la iglesia debe participar, no solamente en orar por ellos para que Dios los guíe, que tengan temor de Dios, sino para que sean transformados. El otro es la educación. ¿Cómo ven la educación en nuestro país? A veces nos traen modelos de afuera que ya están obsoletos y fracasaron afuera y nos imponen y de vuelta fracasan acá. Necesitamos gente dentro de los ámbitos de educación que puedan establecer políticas educativas que realmente bendigan a nuestros niños y a nuestros jóvenes con valores concretos. Otro de los montes es la economía. Recién hablábamos del dar. El mundo no tiene a Dios como su proveedor. El mundo cree que cada vez que acumulamos, cuanto más acumulamos, mejor. Y su Dios es la riqueza. Y por eso ustedes ven gente que acumula tanto que ni siquiera en 10 vidas podría gastarse todo lo que tiene. Y aún así no confía en nadie. Pero como hijos de Dios sabemos que tenemos un Dios que es todopoderoso, que es fiel y es nuestro proveedor. Y es la fuente de toda provisión para nuestra vida, en todas las áreas. ¿Lo creen? ¿Seguro? Un aplauso al Señor entonces. Otro de los montes es la religión. Todavía como religión evangélica cristiana estamos trabajando ante una ley que hace años que está presentada en el Senado y no está aprobada. Todavía no tenemos el carácter de una religión oficial y no tenemos los mismos beneficios que cuentan otras religiones, como la católica. Es un área donde debemos seguir trabajando, con gente capacitada, con legisladores, con abogados que se preparen para legislar y para incidir y transformar. ¿Por qué creen que salieron tantas leyes que no son afines a lo que Dios quiere? Porque hubo gente que se capacitó, se preparó y se metió en esos lugares para lograr alcanzar los objetivos que ellos tenían. Por eso salieron las leyes que salieron. Porque hubo gente comprometida con sus ideales, por más torcidos que ustedes le crean que sean o no, y se trabajaron por ellos. Y lucharon hasta alcanzar la ley que los favorecía. Y así tenemos muchas leyes que van en contra de los principios de la palabra de Dios y en contra de la justicia. Otro de los montes, la celebración. ¿Saben lo que es la celebración? La celebración incluye el arte, la música, los deportes, el entretenimiento y todas las demás formas que celebramos y disfrutamos. ¿Cómo ven el arte y la música? El cine, la televisión. Hay cosas del arte que son muy bonitas, una buena orquesta, una buena conjunto de cámara, buenas obras de teatro. Hace unos años me acuerdo Bernie y un grupo de la iglesia participaron en una obra afuera, una obra musical que fue muy buena, que la estrenaron en el Montoya. ¿Se acuerdan? Algunos habrán ido. Después la vi varias veces a Laurita Yunes y a Espadafora, a otros hermanos de la iglesia haciendo cosas excelentes en el ámbito de la música en el Centro de Conocimiento. Tenemos que incentivar a nuestros jóvenes que busquen la excelencia en las artes, en la música, en todas las disciplinas, que no se enfoquen solamente en venir a danzar en el templo o venir a cantar en el templo.
deben aspirar más. Como hijos de Dios debemos tener sueños que traspasen el límite de lo natural y que nos lleven a lo sobrenatural, que nos lleven a afectar aquellos lugares donde estamos y que nos rodean. ¿Lo creen? ¿Cuántos están entendiendo eso? Que tenemos que ser parte de una generación de transformación, de cambio, de conquista y de gobierno, que afecte no solamente la iglesia donde vivimos, la casa, nuestro trabajo, sino también nuestra ciudad y nuestra nación. Y el último es el monte de la familia. ¿Cómo ven la familia en nuestro país? Distorsionada. Bien, es interactivo, estamos trabajando juntos. Ustedes pueden opinar, no es un discurso. ¿Cómo la ven la familia? A veces en conflictos muy serios. Hay mucha violencia de género, hay mucha violencia en la familia. Aún dentro de la iglesia de Jesucristo hay familias que se separan, se divorcian. Aún dentro de la iglesia hay gente que se golpea y se lastima, a veces verbalmente, a veces físicamente, porque no hay principios claros. Pero una de las cosas principales que afecta a las familias es justamente porque el varón, que es cabeza de hogar de la familia, no toma su rol. No ocupa su rol de sacerdote, de cabeza de hogar, de guiar a la familia al Señor, de velar por ella en oración, de proveer para esa familia y darle seguridad. Ese es el rol nuestro como varones, pero debemos cumplirlo. Vemos en la sociedad demasiada cantidad de mujeres solas criando sus hijos. Y otra cosa más le voy a decir a los varones ya que estamos. ¿Cuántos están estudiando? ¿Cuántos están estudiando? Jóvenes, levanten alto la mano. Es una bendición poder estudiar. ¿Y para qué estudian? Para crecer. ¿Qué más? ¿Alguien que se anime? Me decían en la escuela de vida los otros días los chicos que le hice la misma pregunta. ¿Para qué estudian? Para crecer, para ser alguien, para tener una buena familia, un buen trabajo. Son todas cosas loables y buenas. Pero nunca debes estudiar para ser alguien, porque con Cristo ya sos alguien. Sos alguien muy especial, por el cual Cristo pagó un alto precio. Con su sangre nos compró y nos redimió de toda maldición. Pero realmente estudiamos y nos capacitamos. Yo estoy estudiando, estoy haciendo una licenciatura en gestión universitaria para seguir capacitándome. Estudiamos para hacer herramientas de bendición, para hacer de mayor influencia y de mayor transformación en el lugar donde estamos. Si vos te estás estudiando para contador, no te vayas a conformar con ser un contador que simplemente tenga su estudio o una empresa a la cual conducir o guiar. Tenés que animarte a pensar y a soñar que vas a ser el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad o el presidente del Colegio de Contadores de la provincia, donde tus decisiones van a marcar diferencia. Si sos comerciante, empresario, pensá en ser líder de la Cámara de Comerciantes y de Empresarios. Si sos abogado, tenés que pensar en ser un juez que imparta justicia y traiga sanidad al ambiente de la ley y de la justicia, porque tus principios van a ser claros. Entonces nunca limites los sueños que Dios tiene para tu vida. Como iglesia estamos llamados a incidir y a transformar. Y si yo tengo más de 50 años todavía estoy estudiando, creo que para muchos todavía tendrían que empezar de nuevo a estudiar y a prepararse para lo que Dios quiere. José se preparó, Daniel se preparó. Dice de Daniel la palabra que él era 10 veces mejor que todos sus compañeros.
Y la palabra nos muestra en la vida de Daniel que cuando él se enteró de que el tiempo de Dios se había cumplido para Israel y era el tiempo del regreso, él se puso a interceder por su nación. Y si miramos la vida de Daniel, era un hombre que oraba 3 veces por día. Y a pesar de ser amenazado de muerte, él no cambió sus principios y sus valores. Y él siguió orando, aunque lo tiraron al pozo los leones. Él no cambió ni alteró sus principios por lo que decía el resto, sino se preparó y se capacitó para ser una persona de transformación y de cambio de toda una nación. Y él afectó naciones. Reyes pasaron y Daniel siguió. Y el renombre de Daniel permaneció. Y está en la palabra. Él intercedió por su nación. Una de las virtudes tremendas de Daniel y de todo intercesor, de todo hijo de Dios que ora por una ciudad, por una nación, es tomar el pecado de la ciudad, de la nación como suyo. Ponerse en la brecha y orar por ella. De ser realmente sensible a la guía del Espíritu y traer un cambio a la sociedad a través de su oración. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos anhelan ver cambios que no dependan de una gestión de gobierno, sino que dependa del Señor? Que a pesar que los gobiernos pasen, la bendición de Dios sigue creciendo y incrementándose sobre nuestras ciudades y nuestra nación. ¿Lo anhelan? Amén. Jeremías 29:7 dice, trabajen en favor de la ciudad y pídanme por ella. El Padre nuestro dice en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios en la tierra? A través de sus hijos, a través de tu vida y de la mía, a través de tu declaración, a través de tu boca, a través de tu compromiso con lo que Dios quiere. Y quiero darte simplemente 3 principios que son vitales en la vida de todo hijo de Dios que quiera afectar su ciudad o una nación. Si bien como hijos de Dios y como iglesia estamos enfocados en ganar almas para Cristo, a esas almas que ganamos para Cristo tenemos que darle un propósito y un sueño. Y el sueño para toda persona, todo hijo de Dios, es ver ciudades transformadas, ciudades sanadas, ciudades bendecidas de la mano de Dios. Los 3 conceptos o principios esenciales que deben estar dentro de la vida de cada hijo de Dios, uno es la excelencia. Todo lo que hacemos para el Señor y lo que hacemos en nuestro trabajo, nuestra profesión, en el estudio, en el área donde sea, debe hacerse con excelencia. No lo podemos hacer mediocremente. En este tiempo es impresionante cómo las personas que están en autoridad buscan personas de excelencia para darle mayor responsabilidad. Buscan personas de valores y principios claros. Pero la excelencia sola no sirve y no alcanza. A la excelencia tenés que agregarle otras cosas. La palabra nos muestra que Salomón fue uno de los hombres de más excelencia de toda la historia bíblica, de la forma que sirvió a Dios, de la forma que construyó el templo para el Señor. Pero la excelencia sola no te alcanza, porque Salomón en sus últimos momentos cayó. Se desvió de su propósito y no agradó el corazón de Dios. Entonces a la excelencia debemos agregarle una vida completa, consagrada en santidad, que es el ejemplo de Jesucristo, es el ejemplo de Daniel, es el ejemplo de José,
de vivir una vida en santidad. Y dice la palabra en 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. ¿Ustedes creen que José hubiera llegado a ser el segundo hombre más importante de la tierra si no se hubiera guardado en santidad? Si él hubiera dicho que sí a la esposa de Potifar, ¿qué hubiera pasado con el llamado de Dios? Toda una nación podría haber muerto. Él se guardó en santidad. Él guardó su propósito. Él sabía cuál era su llamado. Y eso es algo que debemos guardar nuestra vida en santidad, como hijos, como esposos, como familia, como hijos de Dios, para que el diablo no tenga dónde agarrarse. La Biblia nos llama a ser irreprensibles. Irreprensible es que no hay dónde agarrarnos, porque somos y estamos en santidad, como dice la palabra. Es una decisión. Y el último concepto, el último valor, es la integridad. La Real Academia Española define algo íntegro como algo que no carece de ninguna de sus partes. Es decir, algo completo, que tiene todo lo que esperas que debe tener, que aun si buscas en su interior encontrarás que cada cosa está en su lugar y que no hay nada dañado, ni deteriorado, ni pasado por alto. Eso es integridad. Integridad es no cambiar nuestros principios por las circunstancias. Mantenernos firmes en lo que Dios nos pidió. ¿Cuánto anhelan cosas grandes con Dios? ¿Y cuánto creen que es posible? Dios a veces nos da sueños y cosas extraordinarias, pero a veces no obedecemos la voz de Dios. Pero cuando lo hacemos, Él nos respalda. El año pasado Dios me dio un sueño cuando fui a una capacitación de las varias que había ido, y Dios me habló sobre un tema y una idea que era medio descabellada al principio, y hablé con mi compañero de trabajo, que es arquitecto, y empezamos a bosquejar la idea esa y a plasmarla. Mi compañero me dijo, es muy difícil que nos autoricen y nos den curso a esto porque es algo que nunca se hizo. Y si es algo que nunca se hizo, no importa. Le digo, vos encargate de hacerme los planos, lo que sea, y yo me encargo de hacer las fundamentaciones, armamos juntos y yo me encargo de presentarla. Oramos al Señor, oré, le pedí que si era la idea de Dios, que Dios abra las puertas. En poco tiempo tuve todos los avales de todas las máximas autoridades de toda la universidad para ese proyecto. ¿A cuántos, por ejemplo, de ustedes les gustaría ahorrar el agua, el 80% a 90% del agua que consumen durante toda su vida? ¿Cuánto les gustaría ahorrar? Bueno, ese proyecto te muestra cómo hacerlo. Es muy fácil. Es juntar agua de lluvia y usarla. Es agua que no se termina nunca. Y así tiene aprovechamiento de energía solar y un montón de cosas más. La cuestión que el proyecto se presentó, después llegó hasta el CIN, el máximo organismo universitario nacional, y lo vieron como algo interesante porque era un prototipo único en el país. Lo tomaron de modelo y ahora está de modelo en todas las universidades del país. Lo están tomando de ejemplo. Lo llevé a través de internet, lo mandé a España, a la Universidad de Valladolid, que es tiene el segundo edificio más premiado de todo el mundo en materia ecosustentable. Yo tuve la gracia de conocer al vicerrector de esa universidad en una de las capacitaciones, entonces le mandé por mail el proyecto. Él me contestó, al menos de un mes me mandó todos los informes y el aval para continuar adelante, que todo estaba bien. Dios abre puertas cuando prestas tu oído a su voz. Y ese proyecto va a afectar
no solamente al lugar de trabajo mío, sino va a afectar a todas las personas que trabajan en mi área y las personas que no son de mi área que van a trabajar en ese proyecto. Y así Dios nos da ideas para afectar y transformar. Por ahí tú estás en una carrera universitaria y Dios te puede dar una idea para afectar toda tu carrera. Tú estás en el comercio y Dios te puede dar una idea para afectar todo el ámbito del comercio. Nos contaba, y estuvimos en Colombia hace unas semanas, y vimos por segunda vez a una hermana que es abogada. Ella se preparó, se capacitó y hoy está como mano derecha del Ministerio del Interior de la Nación de Colombia, legislando las leyes que afectan toda la nación. Una mujer que se decidió capacitarse, prepararse para lo que Dios quería hacer con ella, y ahora ella define los destinos de la nación en ese ministerio. Y es de mucha bendición al pueblo de Dios. El intendente de Cúcuta, ahí donde está, es de la casa del pastor Satirio. O sea, es de la iglesia. La mamá se congrega hace más de 40 años en la iglesia del pastor Satirio, desde su fundación. O sea, qué bendición es tener hijos de Dios que se preparen para los lugares estratégicos para afectar su ciudad y su nación. ¿Cuánto creen que es posible? Ponte de pie. Dice la palabra de Dios en el Romanos 8:16 en adelante: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Más fuerte. ¿Qué somos? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y más adelante dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué anhela la creación? La manifestación tuya y mía. Tu intervención directa en la creación para ser un agente de transformación, de bendición. Dice, y Romanos 8:21 aclara todavía eso, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios te está profetizando, no solamente que la creación anhela tu intervención. Cierra tus ojos. No me mires a mí ahora. Mírale al Espíritu Santo. Dios está diciendo que la creación entera anhela tu manifestación, tu intervención. Pero también Dios te profetiza que la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, por tu intervención. Si te decides ser parte de esa intervención, ahí donde estás, si te decides ser parte de esa generación de transformación, ahí donde estás, levántame tu mano. Y ahora te voy a desafiar a algo más. Ahí donde estás, te animo a hacer una oración en unidad, una oración de intercesión como la que hizo Daniel por su ciudad, por su nación, que traiga cambios y transformaciones. ¿Lo crees? Entonces ponte de acuerdo y ahí con los ojos cerrados, declara conmigo. Amado Padre, parece que no comieron. Recuerda quién eres. No, escúchame ahora. Recuerda quién eres. Eres hijo de Dios, pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por gran precio. Dios dice que tú eres real sacerdocio y nación santa, que te ha llamado para cosas especiales. Dios ha puesto en ti
y en mí el sello del Espíritu Santo para hacer grandes cosas, para hacer proezas. Y ahora declara como quien eres, como hijo de Dios. Amado Padre, yo entiendo por tu palabra que hay poder en la lengua. Y así como hay poder en la lengua, yo decido usar mi boca para bendición, para declarar, Señor, en el nombre de Jesús, hoy me levanto como la iglesia de Jesucristo para anular toda fuerza de los principados, de las potestades, de los gobernadores, de las tinieblas, de las huestes de maldad que actúan en mi territorio con mentira, con engaño. Anulo toda fuerza del ocultismo, la brujería, la hechicería, toda adoración a Gauchito Gil, San la Muerte, por el poder de la palabra. Deshacemos el satanismo, atamos a los brujos, a los hechiceros, a los agoreros, los declaramos inoperantes por el poder del Espíritu Santo. Cancelamos toda maldición de destrucción sobre los matrimonios. Cancelamos todas adicciones, toda violencia, toda pobreza. En el nombre de Jesús, anulo toda fuerza de la miseria, de la ruina. La anulo. En el nombre de Jesús, anulo toda fuerza de maltrato a la niñez, a la mujer, a las leyes deshonestas, leyes injustas, leyes que maltratan. Lo anulamos. En el nombre de Jesús, anulo todo sentimiento de odio, de ira, toda fuerza de depresión, de angustia, del dolor, de la aflicción. Lo echamos fuera, fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mi familia, fuera de mi ciudad, fuera de mi país, en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, yo me paro como sacerdote, como profeta de Dios, y traigo la bendición de Dios para afectar a los 7 montes. En el nombre de Jesús, ahora declaro nula toda obra del diablo sobre estos montes. Y declaro que tu iglesia se levanta para afectar las ciudades y las naciones. En el nombre de Jesús, tu bendición nos hace fuerte. Tu bendición nos hace vencedores, con bendiciones y riqueza que no añade tristeza. Por el poder de la palabra, yo me declaro productor de abundancia y liberador de riqueza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor. Dale un grito de júbilo. Glorifícale a Él.